Esgrima Política. Esgrima Política. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que estén conectados para ver su programa Esgrima Política. Hoy conversaremos sobre la función legislativa y tenemos una serie de invitados que sin duda alguna van a enriquecer muchísimo el desarrollo de nuestro programa. El día de hoy tenemos a Javier Orti, que nos acompaña. Él es primer candidato a asambleísta nacional por el movimiento Avanza, lista número 8. A continuación vamos a ver el perfil de nuestro invitado. Javier Orti Torres, quiteño y doctor en jurisprudencia. Actualmente ocupa el cargo de secretario ejecutivo del partido Avanza. Ha trabajado para el municipio de Quito, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Industria. Es autor del libro Gobiernos, de la ley del más fuerte al hiperpresidencialismo. Actualmente postula como candidato para la Asamblea Nacional. Acabamos de revisar el currículum de uno de nuestros invitados en este programa sobre la función legislativa. Javier, muchísimas gracias por tu espacio, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Esgrima Política. Bienvenido. Hola, mi estimado Jorge, qué gusto. Aquí presto por supuesto, a solucionar y responder cualquier inquietud, totalmente a las órdenes. Muchísimas gracias, Javier. Rápidamente, para entrar un poco en materia, mi querido Javier, ¿qué motivó a Javier Orti a ser primer candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Avanza? El partido político, en una sesión de Comité Ejecutivo Nacional, a través de los dirigentes de todas las provincias, de manera unánime decidieron postularme para la primera candidatura a la Asamblea Nacional. Con mucho gusto, yo como militante totalmente disciplinado lo acaté. Y bueno, ahora asumiendo este reto fundamental y formando parte importante de este proyecto político junto a Isidro Romero y Sofía Medina en la función ejecutiva y otros candidatos más que vamos prácticamente a irrumpir en la escena política del Ecuador. Indistintamente de que haya sido parte de lo orgánico dentro de una organización política, ¿qué motivo y qué opinión tiene Javier acerca de esta calificación que tiene hoy en día la Asamblea? Bueno, la calificación de la actual Asamblea, Jorge, no es nada sorprendente. Si te pones a analizar todo lo que ha pasado en este periodo legislativo, esta Asamblea en términos generales deja mucho que desear. Sí, es verdad, para quienes asumimos este reto es una gran responsabilidad el tratar de proponer no solo legislar y fiscalizar, sino prácticamente un nuevo modelo de gestión dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a la presentación de nuestro segmento informativo, así que en breves regresamos con ustedes. Esgrima Política. Queridos televidentes, bienvenidos a la B, donde damos las noticias con veracidad. El único noticiero digital donde damos las noticias como son, sin censura, sin compromisos, sin pautas, sin maquillaje, sin vergüenzas. Comenzamos. Vamos con la frase célebre política de la semana, a cargo de Álvaro Noboa, que dijo: ya estamos hasta las marimbas timbas que violen nuestros derechos y que le roben a los pobres su voto. Sabias palabras del eterno perdedor, que no es Polito, es Alvarito. La mariconada no da tregua en el fútbol, cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, el campaneo a Valderrama, la metida de dedo a Cavani, el tarjetazo del árbitro Pajarito. Llega, señoras y señores, con ustedes, el despapalle de la Tuca, Casi se lo entucan, pero al que entucamos fue a Colombia. Pásame la camiseta, porque le metimos 6-1. Qatar, allá nos vemos. Y no te chupes Ecuador como las eliminatorias pasadas. Ñaño, guárdame esa camiseta al lado de la camiseta del difuntito, mi Dieguito. Y este fue su noticiero a la B. El único medio digital donde decimos las noticias como son, sin censura, sin maquillaje, sin compromisos, sin pautas, sin vergüenzas. Gracias. ¡Corte! Ya cortamos. Ñaño, ¿a qué hora me compran pantalón? Se me congelan las bolas todos los días. Esta pendejada me hacen poner, Ñaño, a colita, pues, Ñaño, a colita, pues. Esgrima Política. Servicio de streaming. ¿Necesitas promocionar tus productos o servicios a través de eventos online? Te ofrecemos el mejor servicio en streaming. Un estudio totalmente equipado con escenografía, producción en 4K, sonido y la mejor conectividad. Todo desde un solo lugar. 13 años de experiencia nos garantizan.
agencia de publicidad y productora audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima Política. Todavía nos quedan un poco de risas después de ver nuestro segmento del noticiero a la vez. ¿Cuál sería ese modelo de gestión que aplica la lista 8 que Javier Orti de llegar a la Asamblea Nacional busca? ¿Cuál es el planteamiento que tiene Javier Orti? ¿Cuál es el planteamiento que tiene la lista 8 con su candidato presidencial Isidro Romero y sin duda alguna también con toda su lista de asambleístas? Se nos tiene que medir, se nos tiene que evaluar. Sí, tenemos que eliminar esta vacancia legislativa a través de alguna enmienda constitucional, aprovechar eso. La Asamblea no puede parar de trabajar e inclusive, ¿por qué no? Y lo he planteado públicamente, que los asambleístas ganemos por hora, es decir, hora trabajada, hora pagada, que prácticamente todos rindamos cuentas y que la ciudadanía se dé cuenta quiénes son realmente los asambleístas que aportan al país y quiénes realmente son única y exclusivamente llegan por un sueldo. Dentro de esas propuestas que Javier Orti tiene para la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían las que, o cuáles son tus batallas, cuáles son tus banderas? Entendemos que como asambleísta nacional te toca recorrer absolutamente las 24 provincias del Ecuador con problemáticas que a veces son las mismas, pero que sin duda alguna las realidades son completamente diferentes. Bueno, desde hace aproximadamente 2 años hemos comenzado a recorrer el país. Hemos caminado ya para algunas provincias y prácticamente la demanda ciudadana prioritaria es una, y es la urgente reactivación económica, Jorge. Es por eso que Isidro Romero ha planteado la reactivación de alrededor de 8 motores productivos que lastimosamente han estado apagados en estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Y en eso nosotros, siendo coherentes con este plan de gobierno presidencial, no puede haber tal reactivación económica ni tampoco se podría encender ningún motor productivo si no tenemos de la mano herramientas legales que lo permitan hacer. Es así que nosotros hemos realizado un plan de trabajo legislativo que prácticamente reactiva la economía con unas 2 palabras mágicas: seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica debe enmarcar algunas reformas legales que pueden empezar, por ejemplo, con la revisión luego de 40 años de la Ley de Desarrollo Agrario. ¿Cómo es posible que luego de 40 años no tengamos un nuevo modelo de gestión productivo agrario en el Ecuador? La agricultura prácticamente abandonada, Jorge, abandonada. Y eso quiere decir que necesitamos revisar, porque hemos identificado alrededor de 200.000 hectáreas improductivas que tranquilamente pueden dar más de 500.000 a 1 millón de puestos de trabajo. Necesitamos que el Ecuador, utilizando su geografía, prácticamente sus climas, se convierta en la despensa mundial o en el granero de Latinoamérica. ¿Por qué no hablarlo así? Y para eso tenemos que regresar en la historia, cuando el Ecuador prácticamente era un país que vivía del agro. Si a eso le sumamos, por supuesto, el tema de reformas de lo que tú acabas de mencionar en el Código de Trabajo, en donde sin precarizar el empleo, vuelvo y repito, esto es importante, sin precarizar el empleo, se puedan crear modalidades de trabajo en donde se permita a los ciudadanos tener más de 1 o 2 empleos, pero totalmente formales, y así también los empresarios y los pequeños emprendedores no tengan miedo a contratar, porque eso es lo que está pasando lastimosamente en la actualidad. Dentro de esta precarización, mi querido Javier, disculpa que te interrumpa, de esta precarización, ¿qué hay con estas organizaciones como la CUT y todas estas que dicen defender los derechos de los trabajadores, pero que al final de cuentas seguimos teniendo un código de trabajo que creo que data de los años 30, años 40, por ahí, si es que la memoria no me es ingrata, y que cuando se intenta impulsar algún tipo de reforma para estar acorde a la sociedad o a la dinámica social del momento, salen estas famosas organizaciones a defender y a decirle que si hablas de flexibilizar el contrato o si tratas de darle facilidad a la empresa privada, que es la que genera al final de cuentas la mayor cantidad de empleo, saltan estas organizaciones a defender y probablemente terminen convirtiéndose en protestas y en marchas en la ciudadanía, mi querido Javier. Lo que pasa, Jorge, es que si tú construyes propuestas de ley excluyendo a este tipo de organizaciones, por supuesto que al no sentirse incluidas van a saltar. Entonces, desde un inicio tenemos que socializar junto a todas las organizaciones de trabajadores y decirles: vean, si es que no reformamos el Código Laboral, si es que no creamos nuevas maneras de contratación, no va a haber trabajadores, no va a haber más empleo. Por eso, los derechos laborales son irrenunciables, las conquistas laborales
prácticamente no se las puede topar, eso nadie va a destruir. Pero necesitamos innovar en el tema laboral. Y eso no es un pedido solo de los empresarios, ni de los nuevos emprendedores, ni de los inversionistas. Eso es un pedido de la misma gente que necesita trabajar, y por eso para nosotros va a ser muy fundamental el reformar el Código Laboral sin ningún tipo de miedo con este tipo de organizaciones que al final del día, por supuesto, tienen el legítimo derecho de defender a sus afiliados. Excelente. Mi querido Javier, vamos a un corte, nos están indicando ya aquí en producción. Inmediatamente regresamos más con nuestro invitado sobre la función legislativa. Vamos al corte. Esgrima Política. Sabes que ando muy depre, porque ya no queda nada, nadita de lo que un día fuimos en esta noble patria. ¿Cómo que no tenemos nada? Si tenemos el lleve y tanta corrupción, también arreglamos cualquier elección. Y siendo un país tan pequeño, hay que votar por muchos pillos para dirigir Ecuador. Y es mejor así, a nadie le interesa votar, pero igual CNE va a cobrar. El CNE no está tan mal, si de juicios políticos te quieres salvar. El CNE no está tan mal, no está tan mal, nadie quiere votar y cada vez más presupuesto le dan. Esgrima Política. Servicio de marketing digital. ¿Necesitas vender por Internet? Tenemos los mejores planes de marketing digital que incluyen análisis, estrategia, redacción creativa, diseño gráfico, producción audiovisual, animación digital, locución, estudio de fotografía y televisión. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de publicidad y productora audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima Política. Excelente, ya regresamos de nuestro corte comercial. Nos habíamos quedado con Javier Orti, nuestro invitado sobre la función legislativa, que nos comente y nos aborde un poco más cuáles son estos 8 ejes o estos 8 puntos o los 8 motores que la lista 8 del Movimiento Avanza quiere plantear para sacar adelante el país. Javier. Agricultura, ganadería, pesca, construcción, sector textil, el sector de la construcción, el sector del petróleo y por supuesto la minería responsable. Me olvidaba porque creo que repetí la construcción y el turismo. Esos son los 8 motores fundamentales que tienen que reactivarse económicamente, solo, Jorge, a través de liquidez. En la actualidad ya se hace, Javier. Específicamente, ¿qué es lo que van a plantear para combatir justamente la corrupción? Tema que lo abordas muy bien y que al final de cuentas la mayoría de los ciudadanos estamos hasta la coronilla, o como decía justamente un precandidato, hasta las marimbas timbas con la corrupción encima. ¿Qué es lo que puntualmente va a plantear Javier Orti y la lista 8? A la corrupción hay que combatirla dejando de darle herramientas para aplicar la corrupción. Hay que eliminar los contratos de emergencia para empezar. No deben existir contratos de emergencia y para eso tenemos que reformar la ley de contratación pública y crear procedimientos más ágiles que no den pie a estos contratos de emergencia. Y tenemos que transparentar con tecnología los procesos de contratación, que todo el mundo vea qué se está contratando y por cuánto se está contratando. Y finalmente, en el tema de corrupción, tenemos que terminar de aprobar esta ley de extinción del dominio. La corrupción no termina en la cárcel. La corrupción debe terminar con la devolución de lo robado. Y eso es lo que se tiene que aplicar y los verdaderos compromisos que tiene que asumir la nueva Asamblea Nacional. Excelente. Tuvimos ahí las palabras de Javier Orti, a quien le agradecemos su tiempo.
y más que nada la invitación hecha a nuestro programa el día de hoy. Hay conclusiones importantísimas que sacamos de esta entrevista el día de hoy con Javier Orti. El hecho de devolverle y crear un concepto que se utiliza mucho a nivel de Latinoamérica, que es el tema del valor público, que se califique y se evalúe a los asambleístas o a la próxima asamblea, no solamente por la hora trabajada, sino por la calidad de hora que éstas le dedican. Los mecanismos de transparencia y de control social ya los tenemos, están estipulados y están normados a través de ley y de norma aplicativa, y que son obviamente de conocimiento de todos los ciudadanos y que está en nosotros, los ciudadanos, pues prácticamente empezar a ejercer este tipo de controles. Deseo que eso ocurra así, que se legisle justamente con el mayor peso de la ley posible para que la plata regrese al país y que al final de cuentas esta pueda ser invertida en lo que el gobierno de turno desea hacerlo: educación, vialidad, salud, en fin, en un sinnúmero de cosas que, como hoy lo hemos conversado con Javier y con el resto de nuestros invitados, tenemos también como tareas pendientes en el país. Mi querido Javier, muchísimas gracias por tu participación, tus palabras de despedida. Yo muy agradecido contigo, Jorge, con este buen programa que sin duda alguna va a ser todo un éxito. Desearles el mejor de los éxitos y agradecerles por contribuir a la educación y a la cultura política con este tipo de espacios. Estoy seguro que la ciudadanía los va a receptar muy bien y para mí fue un agrado comenzar este programa y conversar contigo sobre el plan. Totalmente libre y totalmente dispuesto a seguir colaborando con ustedes en lo que necesiten, totalmente a las órdenes. Así que muchas gracias por este espacio y esperemos volvernos a ver ya como legislador de la República. Excelente, mi querido Javier, lo tuvimos ahí a Javier Orti, nuestro invitado de hoy. Seguramente les dejamos planteada la invitación para siguientes programas en donde abordaremos ya un poco más propuesta a propuesta. Tendremos otro mecanismo ya de participación a través de nuestro programa Esgrima Política. Un agradecimiento enorme a todos quienes se han quedado conectados viendo todo nuestro programa, viendo absolutamente cada uno de los segmentos que tenemos. Así que de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición.